Bien, vamos a dar inicio al conversatorio. Les damos la más cordial bienvenida a todas. Muchas gracias y a todos. Muchas gracias por conectarse. Estamos en este segundo conversatorio, que es de un ciclo organizado por RedMat desde nuestra mesa de marketing y ventas y la Asociación de Investigación de Mercados, AIM. Bien sabemos que RedMat cuenta hoy con más de 500 mujeres profesionales y empresarias con una trayectoria relevante en la alta dirección. Tenemos una red compuesta de gran talento y experiencia que nos impulsa y sirve de fuente de inspiración para acelerar la transformación de las empresas hacia un modelo más sostenible. Nuestra visión se funda en la promoción de la equidad y la inclusión en todos los niveles de la sociedad. Para lograr esta visión, consideramos que la confianza y la transparencia son pilares fundamentales e intransables. En esta oportunidad, hemos invitado a Carolina Cuneo, Head of Marketing and Consumer Insights de GFK, Growth from Knowledge, que nos dará a conocer los principales hallazgos del estudio El desafío permanente de las marcas. Hoy más que nunca el desafío es permanente, ¿no? Nos vamos a sumergir en la realidad actual, donde encontramos a consumidores desconfiados, exigentes, difíciles de satisfacer, muy informados y conectados, no vinculados, muy conectados entre sí, entre los consumidores. Para las empresas y marcas, el escenario no es fácil, por lo que la gran reflexión y pregunta que trataremos de responder ¿es posible construir marcas hoy? ¿Y cómo hacemos para lograrlo? En esta charla, Carolina nos expondrá variables transversales, analizará al consumidor y sus expectativas y nos dará tips para enfrentar este entorno. Le damos la bienvenida a Carolina Cuneo, quien ha sido reconocida entre las 100 mujeres líderes de Chile en el año 2022. Fue ganadora del premio Marketing Best en el 2020. Es directora de la Asociación de Investigación de Mercado. Es directora de APG, Account Planners Group. Es miembro del Círculo de Marketing de ICARE y del Diario Financiero. Es docente de la Universidad Católica, de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Diego Portales. Speaker de ICARE, ANDA, AIM, ACHAP, entre otros. Es de formación psicóloga, con un máster de marketing y dirección comercial, planificación estratégica de la comunicación, psicoanálisis, formación en gobiernos corporativos y en metodología de la disrupción en Dinamarca. Y así podríamos seguir mucho rato, pero sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Carolina, sin antes recordarles que pueden ir dejando las preguntas en el chat para que luego podamos dar curso a la conversación. Carolina, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eli, por la super presentación. A ver si ya estoy compartiendo con ustedes mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí, Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre estoy muy atenta a las cosas que va haciendo RedMat, así que feliz de colaborar y más cuando vengo hasta ahora que después de la jornada uno está cansado, pero veo a tantas caras conocidas por ahí, así que abrazo especial ahí a la Bea Frita, a la Vero que veo por ahí también. No veo a todo el mundo, pero las veo aquí rápidamente a las dos, así que un abrazo muy grande. Bueno, entonces vamos con esta presentación que lo que busca es hacerse cargo de esta reflexión de cuando tenemos contextos tan complicados como los que estamos viviendo hoy, que son contextos muy desafiantes en términos económicos, por un lado, estamos viviendo una contracción importante a nivel país, y también en términos sociales estamos en tiempos vertiginosos, ¿no? O sea, estamos claramente en un proceso de bisagra muy complicado. Y la pregunta sobre si es un buen momento o no es un buen momento para la construcción marcaria, sin duda surge, y surgen muchísimas conversaciones. Y por eso es que quise hacer esta presentación justamente para el congreso que hizo la IMDA, donde soy directora desde este año, para poder hacerme cargo de esta mirada de cómo estamos los chilenos hoy día, cómo está el país,
y empezar con un diagnóstico que tiene que ver con la situación en términos de la sociedad. Y la verdad es que cuando uno ve los datos, y aquí muchos de ustedes conocerán nuestro estudio, el Chile 3D, que lleva haciendo los GFK desde mucho antes de mí, ¿no? Hace como 15 años que estamos viendo una serie histórica importante sobre cómo van cambiando la sociedad. Lo que uno ve este año tiene que ver con un Chile frenado. Y eso es bien interesante y da para mucho análisis, ¿no? Que no es el foco de esta presentación, pero sí es importante mencionarlo, porque justamente uno veía un Chile que estaba avanzando en cierta dirección. Y cuando hablamos de esa cierta dirección, es una dirección que tiene que ver con los beneficios sociales, con el progreso social, con esa lógica, ¿no? Y justamente lo que estábamos viendo también en términos políticos. Y de repente, todos esos temas que tenían que ver con ese avance hacia qué es lo que nos importa a los chilenos, se frena. Y se frena justamente por un contexto que hoy día tiene que ver con estos dos elementos, ¿no? Con la contracción económica por un lado y por otro lado muy fuertemente con el contexto social. Y uno dice, bueno, ¿cómo vamos avanzando de aquí? ¿Cómo sacamos este país frenado y seguimos avanzando hacia alguna parte, ¿no? En esta sensación un poquito de que no avanzamos para ninguna parte. Y lo que uno ve en términos más bien sociológicos tiene que ver con una sociedad muy difícil de construir acuerdos, donde independiente de lo que uno ve en las noticias, justamente hoy día toca hablar del proceso constituyente, ¿no? De la dificultad para llegar a acuerdos, uno ve en Chile como la tolerancia que las personas autodeclaran, o sea, cuán tolerante me declaro yo, es un indicador que baja muchísimo y baja en todas las esferas, es decir, las preguntas que son preguntas directas, ahora ningún derivado, ningún análisis más profundo, es yo soy tolerante con gente de distintas clases sociales, ese indicador es mucho más bajo que lo que parecía antes. Soy yo, Carola Cunio, tolerante respecto a gente de distinta orientación sexual, eso cae también. Y así empezamos a ver a gente de distintas razas. La verdad es que todos los indicadores respecto a la tolerancia frenan en este momento, lo que nos habla más bien de, o da una explicación en por qué nos está costando tanto avanzar, por qué tenemos un país frenado y por qué hoy día el desafío principal tiene que ver con cómo logramos llegar a acuerdos, porque hoy día sí que estoy poco tolerante, es que no logro escuchar la visión del otro, ¿no? Y eso uno desde la data país lo puede ver muy claramente, como todo este tema de cuán tolerante yo soy ante cualquier cosa que me suena diferente a mi forma de pensamiento, nos cuesta mucho. Y eso hace la disgregación país, la disgregación sociedad que estamos viendo hoy día. Entonces, en ese contexto social, si uno empieza a pensar en nuestra lógica, ¿no? Desde el mundo de las empresas, desde el mundo de las marcas, claramente no es un trabajo fácil ver cómo avanzamos, hacia dónde avanzamos, cuando además esta misma persona que está en la sociedad, que está en este mood, que es un mood poco tolerante, que es un mood bastante infeliz, lo traducimos a un mood consumidor. Y vemos que tenemos al frente a una persona que es desconfiada, que está súper tensionado en lo económico, pero a la vez hemos avanzado como sociedad y por lo tanto ese consumidor que quizás años atrás, como dicen los humoristas, ¿no? Aguantaba el bistec que no llegaba en el punto que lo pedía, hoy día tenemos un consumidor que es crítico, que es empoderado y que manifiesta abiertamente su satisfacción. Entonces, ese es el contexto con el que estamos hoy día lidiando, tanto desde la lógica de la sociedad como desde la lógica del consumo, justamente cuando hoy día estamos viendo que los niveles de autodeclaración, de cuán satisfecho me encuentro yo como consumidor, miren esta serie histórica del 2017, cómo están en su nivel más bajo. ¿Cómo se lee esto? Solamente un 16% de los chilenos está diciendo que se siente satisfecho como consumidor. Y este es un indicador entre muchos, donde el escenario es que las personas están menos satisfechas con todas las esferas de su vida, ¿no? Y esa tuvo una caída muy importante en la pandemia. Y vemos que esta caída como consumidor ha sido una cadencia como a nivel de tendencia, ¿no? O sea, cada año ha ido cayendo con más fuerza. Ahora, estamos con un consumidor justamente, por un lado, muy crítico, que está muy insatisfecho, y además está situado y está parado desde la desconfianza. Hicimos uno de los estudios complementarios que ya años atrás uno decía, quizás la medía año tras año, me acuerdo yo misma haber estado en esa reflexión,
quizás mirar la sociedad todos los años es muy seguido. Teníamos esa conversación con, que ahí quizás la Bea se acuerda también, algunos decíamos, las cosas no cambian tanto, una vez al año ya es suficiente. Y hoy día, con los tiempos que estamos viviendo, la verdad es que mensualmente yo voy levantando data para actualizar todos estos datos y estar segura de que lo que le estoy diciendo hoy día se parece a lo que le hubiera dicho un mes atrás, ¿no? Y justamente en uno de estos levantamientos empezamos a ver qué es lo que pasa con la inflación y cómo los consumidores la decodifican. ¿A qué se debe esto? Y preguntémosle a la señora María, a la señora Juanita, a la gente normal de la calle y no en los círculos en los que estamos nosotros conversando y reflexionando sobre cómo ha sido el impacto de la pandemia, de los trastornos sociales, de las guerras, etcétera, y cómo la gente atribuye la desconfianza hacia los precios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Y la gente dice que son los empresarios, o que somos el mundo empresarial, los que deliberadamente estamos cobrando más de lo que deberíamos. Entonces, todo este tema de las confianzas y de las desconfianzas que hemos escuchado ya hace bastantes años, hoy día se manifiesta en cosas que son súper dolorosas, que tienen que ver con que la gente piensa que estamos cobrando más de lo que deberíamos en distintos servicios y de forma transversal. Entonces, sin duda uno dice, claro, en este contexto, tal como les estoy contando, ¿no? Es una buena estrategia empezar a construir marca y sin duda la construcción marcaria es un blindaje para este consumidor que en algún momento no confía y que puede llegar a confiar, y también para que en momentos difíciles donde la gente se defiende y dice, oye, todo está hecho un desastre en la sociedad, no puedo creer en nada y vamos a quedar aquí la lámina de confianza, digan, bueno, quizás en esta marca yo puedo tener algún tipo de referente. Y lo que hemos visto nosotros es que la gente sí está atenta a las marcas. ¿Y por qué digo esto? Porque en todos los estudios que uno ve, algunos desde nosotros mismos en GFK, pero ahora desde el rol de ahí lo veo en distintos estudios de empresas de mercado, lo que uno puede ver es que las marcas y su valoración por parte de los consumidores sí que se mueven. En ese sentido, uno dice, bueno, hay esperanza. Una cosa es que uno tenga un vínculo con alguien y ese vínculo esté quebrado de alguna manera, que esté tensionado. Pero mientras yo siga generando un impacto en el otro, algo hay ahí de oportunidad para poder reconstruir esa relación, ¿no? O sea, esto a mí me gusta siempre llevar, desde mi formación probablemente como psicóloga, siempre las marcas al territorio de las personas, ¿no? Y viceversa, es decir, a ver, esto es como una relación, si que la relación realmente está rota, a mí lo que haga la otra parte no me importa nada. Aquí lo que estamos viendo es que los consumidores siguen reaccionando a lo que hacen las marcas y por lo tanto premiando a las marcas que lo hacen bien y castigando a las marcas que lo hacen mal. Ahora, el escenario es cada vez más complejo. Nosotros en los últimos años, como les decía, hemos visto siempre esta crisis de confianza. Ya sabemos que es un consumidor y una sociedad que desde que apareció el fenómeno millennial, no sé si se acuerdan, que empezamos a hablar, wow, llegaron los millennials y tiene una lógica distinta. Ya parece que por ser jefe, no, por eso no van a hacer caso, ¿no? O no solamente por el hecho de tener alguna posición social, no van a hacer caso. Al revés, empezamos a vivir una lógica mucho más desde la meritocracia. Los millennials entraron a las empresas y empezaron a decir, oye, yo te valido si es que tienes credenciales que a mí me hacen admirarte y validarte. Y ahí empezó todo este fenómeno de volver a pensar en cómo se construían las legitimidades, ¿no? O sea, cómo al final yo valido a alguien o no, desde lo que realmente me aporta y no solamente desde el rol. Y eso que en el mundo de las empresas de alguna manera nos ha servido para pensar nuevas lógicas de liderazgo, en el mundo de la sociedad lo que estamos viendo es que ha caído la confianza hacia todo. Primero cayó hacia las autoridades, o sea, claramente el hecho de decir que yo soy el jefe, o yo mando, o yo soy un gobierno, o yo soy jefatura, ¿no? Cualquier rol de liderazgo, solamente por el rol, empezó a caer en términos de confianza. O sea, puede que yo valide a mi jefe, pero por la persona que es, no solamente por el rol. Y cayó la confianza hacia las autoridades. Después cayó muchísimo la confianza hacia los medios de comunicación. Después incluso cayó la confianza hacia las redes sociales, que no lo tenemos directamente medido en esta medición, pero sí que lo teníamos años atrás. Y lo que se salvaba eran, por un lado, los vecinos y la comunidad, que eso fue súper fuerte en la pandemia. Acuérdense que vivíamos muy comunitariamente, uno estaba en su casa y con el vecino se ayudaba en algo, con la gente que vivía cerca. Ese fenómeno que fue muy fuerte, también este año cae. Y eso es lo más lamentable, ¿no? Porque uno dice, chuta, por lo menos nos quedan las relaciones más íntimas, nos quedan los vínculos. Pero incluso en gente que yo considero de los míos, mis vecinos, mi comunidad, cae esa confianza. Y de lo que a nosotros nos atañe, que tiene que ver con el mundo de las marcas y las empresas,
hasta el año pasado, miren cómo los números de las marcas, por ejemplo, llegaban a un 19% en comparación con lo que uno veía de las autoridades, de los medios de comunicación, o sea, estaban claramente en un nivel superior. Incluso las empresas, como el mundo establishment empresarial. Y este año todo cae. Entonces, sin duda tenemos un gran desafío. El tema es la oportunidad que tiene que ver con que la gente sí está mirando lo que hacen las marcas y está reaccionando, y los rankings, las valoraciones de las marcas se siguen movilizando, ¿no? La gente sigue reaccionando, aunque la crisis de confianza, como estamos viendo aquí, es generalizada. Entonces, ¿qué es lo que la gente hoy día espera? Y de nuevo, pensemos en las relaciones y pensemos que aquí lo más dañado tiene que ver con el vínculo, con que la gente ya sintió que no tiene a quien creerle, ¿no? Y esto tiene que ver con la sociedad y con el mundo marcario también. Por lo tanto, lo primero que la gente pide es, ok, podemos tener una relación transaccional. La relación transaccional es precio hoy día. Tú me das barato, yo te compro. Ese es un tipo de relación, pero claramente es una relación del momento. Pero la gente todavía está diciendo, en primer lugar, que lo que más le importa y tiene una marca es que sea transparente. Es decir, hay una esperanza aquí y una intención de reconstruir los vínculos. Entonces aquí es donde uno dice, yo tengo que obsesionarme con la transparencia y tenemos que pensar en el otro, porque sin duda todos los que estamos aquí y que trabajamos en la lógica de las empresas y de las marcas decimos, es que yo la pega que hago, la hago con la mejor intención. Si yo estoy aquí hablándoles, lo hago con la intención de aportar, de colaborar. Pero acuérdense quién nos está escuchando. Nos está escuchando un consumidor, una persona que está dañada, que está infeliz, insatisfecho, desconfiado y crítico. Entonces, aquí para ustedes, que muchas de ustedes han estado en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Aquí emisor-receptor no es una línea, no es línea en el proceso. Si es que tengo un decodificador que está escuchando todo desde la desconfianza, por mucho que yo quiera comunicar mensajes, que haga publicidad súper bien intencionada, voy a tener que tener mucho cuidado de que el que lo decodifique de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante tener muy claro quién es la persona que tengo al frente, porque nos está pasando, y está pasando a muchas marcas que dicen, chuta, es que yo comuniqué esto con la mejor intención y las redes sociales explotaron. La gente está a la defensiva y eso es que es importante de entenderlo. Entonces, en primer lugar, la transparencia. Segundo lugar, el tema de cómo podemos conectar con las personas en términos, como se dice aquí, promocionales, dando algún descuento, alguna oferta, o algo que la gente pueda entender como una ayuda para los momentos, ¿no? Hay distintas estrategias, esto no significa, por supuesto, irnos todos a guerras de precios, por lo contrario, yo soy de las que creo en la construcción marcaria y en el valor de esa marca como una acción a largo plazo, pero sin duda en esa acción de largo plazo también podemos decir, oye, yo entiendo la realidad del chileno hoy día que está complicada, ¿qué puedo hacer? ¿No? Quizás puedo hacer un ejercicio en términos de formato, en ejercicio en términos de distribución, etcétera, para lograr llegar con ese producto a las personas cuando están contraídas económicamente. Y luego fíjense cómo siguen apareciendo esos temas de la contribución, ¿no? Digo, siguen apareciendo porque tuvimos hartos años que el tema que nos quitó el sueño fue el tema del propósito. El tema de que la gente estaba empezando a elegir marcas que fueran un poquito más relevantes, justamente que nos alejaran de esa relación solamente transaccional y que conectaran un poquito más en cómo iban a contribuir al futuro, a algún tipo de causas sociales, a la economía del país, como dicen acá. ¿Qué va a aportar la marca? Y eso sigue siendo importante. Por supuesto que de las tensiones económicas hoy día, Maslow, para los que conocen ahí la clásica pirámide que ya lleva 1 millón de años, pero que sigue estando vigente, sin duda, si es que no tenemos la base cubierta, volvemos a caer, ¿no? Entonces estamos avanzando, queremos más, queremos una sociedad que avanza, queremos también una marca con propósito, pero al momento de que la billetera no me alcanza a fin de mes, esa prioridad es la que se transforma en el primer lugar. Y esto uno lo puede ver muy claramente hoy día, ¿no? Entonces el tema de la transparencia va a ser un tema que realmente tenemos que tenerlo acá en la frente y, como les decía, acordarnos de esta mirada distinta de la transparencia. No es que, oye, soy transparente, pero si yo soy transparente, ya, pero ojo que hay una audiencia o una sociedad o un consumidor que está dañado hoy día y que decodifica distinto. Entonces ahí va a ser importante cómo entregamos nuestros mensajes para que las personas puedan decodificarlo de la manera que nosotros queremos que lo decodifiquen. Ahora, justamente en este tema de Maslow que les decía en términos de las prioridades, ¿no? Y pensando un poquito y proyectando el futuro.
uno puede decir, claro, hoy día estamos en la contracción económica, y sin duda eso es lo más importante. Fíjense cómo la delincuencia es el gran tema hoy día. Este es un tema que ha ido avanzando mucho, ¿no? La preocupación por la delincuencia. Nosotros tenemos estudios de GFK que son de distintos países, y cuando vemos los distintos países, Chile no estaba en los más preocupados por la delincuencia, y hoy día eso crece, crece y crece, ¿no? O sea, estamos como llegando a los niveles latinoamericanos de los países que sabemos que siempre se han preocupado por la delincuencia. Nosotros estamos entrando en ese mundo, entonces ese es como el tema novedad en términos de la delincuencia. Pero lo otro que es interesante es justamente cómo estos dos elementos del mundo económico, la inflación y el no tener suficiente para llegar a fin de mes, esa es la frase completa, entonces también hay que tener ahí esa sensibilidad, porque probablemente todos hoy día, dada la inflación y dada la contracción económica, sentimos que tenemos menos plata disponible. El tema es que dada la pirámide chilena, los segmentos C3D, eso se traduce en que están renunciando a categorías, ¿no? O sea, directamente se acabó la carne, ¿no? Directamente se acabaron este tipo de productos. Y empiezan a hacer recortes o en términos de ciertas categorías o en términos de las marcas, justamente saltando muchas veces de una marca tradicional, si es que no tengo un gran vínculo, a una marca propia, por ejemplo, o del supermercado de siempre al canal más informal, y me estoy yendo a la feria, ¿no? O a los mayoristas. La gente está haciendo movimientos con su billetera para poder solucionar este tema de llegar a fin de mes. Esa es la sensibilidad de las personas hoy día, pensando que Chile es un país 70% C3D, ¿no? Y queda un 10% por abajo que es E. O sea, son segmentos con muy poca plata mensual para poder llegar a fin de mes. Entonces, el tema de la inflación y de no tener suficiente realmente requieren ese nivel de sensibilidad, y no solamente el de estamos más apretados, sino que hay renuncia a ciertas categorías. Pero abajo en este gráfico no hay que olvidarse de que todos los temas que hablábamos cuando al principio les contaba que Chile avanzaba hacia un lado y luego frenó, siguen estando ahí. Y vuelvo a este tema porque es importante pensando en lo que hemos vivido como país, ¿no? Que de repente nos apareció un estallido social, ¿no? Y todo lo que ha sucedido para adelante, que no tengo para qué entrar en detalle. Pero todos esos temas siguen estando. La desigualdad en mi país, el costo de salud, fíjense, el vandalismo, jubilación, todos esos elementos que estuvieron como parte de los múltiples motivos antes del estallido social, no han desaparecido. Es verdad que hoy día la preocupación está al otro lado. Y de nuevo, Maslow tuve que bajar a la necesidad básica. Vuelvo al fin de mes, vuelvo a lo económico, pero todo este otro tema está latente. Y esa es la tensión que probablemente vamos a seguir viviendo como país, donde efectivamente están todas estas preocupaciones más ligadas al mundo social y del avance completo hacia el país en términos más bien macro, desde la encuesta de la CACEN, lo que se llama la pobreza multidimensional, ¿no? O sea, más elementos que solamente la plata, pero claramente hoy día con una tensión económica tan fuerte que todo el foco y la prioridad se va allá primero. Pero todo lo demás sigue existiendo, y eso es importante verlo para tener una comprensión del país que no nos quede simplista, ¿no? Que no nos diga ya, todo lo otro ya quedó atrás y ahora nos preocupamos de lo económico. No, todo lo otro bajó efectivamente como la gráfica a un lugar menos relevante hoy día, pero sigue estando en lo latente, pero hoy día el foco tiene que ir con lo económico. Hoy día la gente no está dispuesta a pagar extra por nada, justamente por esto que les comento de la renuncia. O sea, estoy renunciando a categorías, estoy renunciando a beneficios. Durante la pandemia fue el momento peak donde la gente decía, no me importa pagar más si me dan un buen servicio, ¿no? O estoy dispuesta a pagar más por productos que me facilitan la vida. Se dispararon, algunos de ustedes sabrán, lo habrán vivido, ¿no? En la pandemia, las aspiradoras robots, los computadores más ricos, los gamers, los robots de cocina, incluso los segmentos altos, la Thermomix, que eran cosas carísimas, pero en baja escala, todos esos elementos crecieron. Y hoy día estamos en un momento donde la gente no tiene un punto más para gastar respecto a lo que es su agenda de gastos, ¿no? Entonces, ante la crisis económica, aquí lo que yo diría es una empatía, y la empatía no es de la nada, ¿no? No es como ya seamos empáticos, la empatía tiene que ver con un conocimiento profundo justamente de cuál es el ingreso de las familias chilenas, cuando tenemos públicos objetivos de segmentos C3 o segmentos D, cuánto gana la gente, pensando en ese tipo de familias, cuánto es la distribución por persona en esa familia, porque desde ahí uno puede entender cómo esta contracción económica está incidiendo en esta renuncia a muchas categorías, y desde ahí que estén tan tensionados y tan tensionados como para decir, lo demás que antes me preocupaba ya no me importa, porque fíjate que llegar a fin de mes. Pero sabemos entre nosotros que sí que les importa todavía.
Y lo otro que es importante, como un tercer mensaje a comunicar, ¿no? Pensando en la construcción marcaria, es que el desafío de lograr estar en la mente de las personas, en la presencia, es muy importante y también se ve contraído en esta última medición cuando comparamos datos del 2018 al 2023. Esta pregunta te habla de cuándo tú sientes presencia de esta marca, ruido. Y el ruido no es solamente la publicidad tradicional, es que yo veo esta marca, me encuentro con esta marca, escucho que la gente habla de esta marca. Y ese indicador cayó 14 puntos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde otros estudios que nosotros justamente estamos desarrollando ahora y que hemos visto en varios más, que tienen que ver con la reputación corporativa, que es un gran tema, sabemos que el ruido está tremendamente relacionado con la reputación. Es decir, si yo quiero construir una buena reputación marcaria, necesito que la gente me tenga presente, que la gente escuche de mí. Por supuesto que contenidos positivos, ¿no? Pero asegurar ese ruido. O si no, esa construcción marcaria es muy difícil y termina transformándose como en respuestas en bloque, como, minera, las escucho poco, todas malas, ¿no? Pero cuando empiezo a escuchar un poco más, oye, mira, he escuchado más de este sector, he escuchado de esta industria, la reputación empieza a aumentar a la misma medida que sube el ruido. Entonces, realmente para la construcción de marcas más robustas, más poderosas, donde además los consumidores sientan que pueden descansar, que puedan creer en alguien, es clave que trabajemos en esta dimensión y súper desafiante hoy día que tenemos un tema con los medios muy difíciles, ¿no? O sea, hoy día no es lo mismo que antes que uno decía, bueno, tenemos solamente televisión, invirtamos en televisión y estamos. Hoy día sabemos que tanto el hábito como la cantidad de medios que existen hace que sea muy difícil poder llegar a cada segmento objetivo a través de los medios adecuados. Entonces ahí hay un desafío que es muy importante, más hoy día que estamos recién volviendo a la normalidad después de la pandemia. Y esto lo digo porque uno empieza a ver los comportamientos desde todos los tracking de marca, por ejemplo, todas las mediciones continuas de las marcas, que recién ahora uno ve un comportamiento parecido a lo que era la pandemia. Ya ha pasado bastante tiempo, algunos creíamos que ya había pasado esto, pero recién se están estabilizando los hábitos, la gente está volviendo a la calle, está volviendo a ser relevante canales distintos, como escuchar la radio, como ver todo el out of home, ¿no? O sea, ver la vía pública, por ejemplo, empiezan a ser de nuevo medios que son muy relevantes para la construcción marcaria justamente. Entonces estamos de nuevo en un momento de, ok, veamos cuáles son las nuevas reglas del juego hoy día, entendiendo que la construcción de la marca es importante también entender el ruido. Y estamos perdiendo justamente la familiaridad con los consumidores, que es muy grave, porque efectivamente si que cae este ruido, lo que empieza a pasar es que tengo menos presente las marcas, y si tengo menos presente las marcas, las siento menos familiares, no las tengo tanto en la casa, no las tengo tan presentes, y por lo tanto cae la diferenciación, y ahí está el gran dolor de las marcas. Y empiezan a ver estos comportamientos, ¿no? Si la gente tiene poca plata, dice, bueno, dejo de consumir esta marca más cara y me voy a la marca propia, ¿no? O dejo de consumir esto y me voy al granel, que tiene otros beneficios, por supuesto, pero a nivel de la construcción marcaria va a ser muy importante esta seguidilla de construcción marcaria en términos de ruido para generar familiaridad en la cotidianidad con la marca y vínculo, y desde ahí la diferenciación y el valor para que me elijan. Entonces ya para ir cerrando aquí, ante la pérdida de ruido positivo y familiaridad con las marcas, tenemos que poder trabajar justamente en la relevancia, en la diferenciación y el valor que como marcas podemos entregar a las personas. Y aquí el gran cierre tiene que ver con esta lámina, aquí una cita de Darwin, ¿no? Me voy ahí de vuelta a los orígenes casi. Pero con esta famosa cita que nos habla de la importancia de la adaptación. Dice aquí, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que esa inteligencia justamente que le permite adaptarse constantemente a los cambios. Y aquí es donde vienen los grandes desafíos para nosotros como profesionales en estos tiempos de cambio continuo y para las organizaciones, ¿no? Donde la necesidad de aprender, de desaprender, de tomar una nueva tendencia, una nueva tecnología, la inteligencia artificial, todas estas demandas que estamos viendo constantemente, que Chile no cambia año a año, sino que cambia mes a mes, nos requiere claramente una plasticidad como profesionales y como organizaciones que antes no eran tan relevantes como hoy día. Así que muchas gracias, los dejo hasta ahí, feliz de poder conversar, si que quieren alguna inquietud, lo que necesiten. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante los datos que entregas, las reflexiones, las conclusiones. Les recordamos que las que quieran hacer preguntas, los que quieran hacer preguntas, está el chat disponible.
Me gustó mucho el tema que ya conversabas de la transparencia, desde una mirada mucho más profunda, y el estar, porque por más que los datos han caído un poco en las estadísticas, igual es importante estar, como tú mencionabas, y ese estar para conocer un poco en base a tu experiencia. ¿Qué marcas para ti serían las que han hecho algo correcto, que han estado y de la forma correcta? Mira, me, me- me encanta que lo pongas en la palabra estar, porque justamente, y volviendo a mi mirada, que tiene que ver con entender las marcas como relaciones, al final todas las relaciones pasamos momentos buenos, hemos pasado momentos malos, pero hay gente con que uno sabe que están más lejos, más cerca, pero que siempre están. Y hay otras relaciones que se rompen y que volver a construirlas es mucho más difícil. Y a veces uno en esas relaciones no está preparado o con ganas de estar 100% para el otro, pero está. Y con esto, pensando en tu pregunta, Edith, voy a traer además en días importantes, ¿no? Justamente a Casa Ideas, pensando en la partida de Mauricio, pero justamente como una marca donde yo lo que destaco es cómo ellos se comportaron durante la pandemia cuando no lo hicieron bien. Cuando dijeron, ¿sabéis qué? Yo estoy con problemas de logística, yo no llego. Yo me estoy equivocando en esto y en esto otro. Perdón. Cuando Mauricio mismo uno lo veía que respondía de repente a sus clientes, ¿no? ¿Esa es una estrategia que habríamos marcado algunos de nosotros definiendo estrategia de marca? No. Habíamos dicho, oye, preparemos todo para que siempre respondamos, para que la logística anda perfecta. Por supuesto que no es un by the book, pero justamente con tu palabra estar, ahí te das cuenta de una marca que estuvo a veces performando muy bien, a veces performando muy mal, pero que el haber mantenido un vínculo humano, una relación, es la que hace que hoy día Casa Ideas siga destacando en distintos rankings, pensando que es una marca chica, cuando lo comparamos con las grandes marcas, ¿no? Una marca chica que la verdad que se gana un espacio importante en el corazón de las personas. Sí, de todas maneras, tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas también, que es el poder conectar y no que sea una relación transaccional, sino que llega a ir un poquito más allá. Tenemos en el chat, no es una pregunta, pero me encanta leer estos comentarios positivos. Muy buena presentación, Carolina, como siempre aportando la mirada para enfrentar los desafíos. Gracias, Jaime Riesco. Ah, Eh, un abrazo. Elisa Puros Ibarra, amigos. bueno, también preguntó qué marcas tú consideras que han tenido un buen desempeño, que ya estuviste conversando acerca de eso. María Inés, ¿dónde crees tú que están los desafíos para los profesionales de hoy, Mm. Carolina? Mira, ese es un súper tema, ¿ah? Porque, y justamente cuando me presentaron, me presentó la Eli, una de las cosas que a mí más me gusta este último tiempo es una formación que fui a hacer a Dinamarca, recién, ahora este marzo, y que lo que destaco es cómo en estos países de Europa del Norte, más que enseñar temas técnicos concretos, todo tiene que ver con las habilidades personales. Y no estoy yendo a un programa de psicología, estoy yendo a un programa de business. Entonces, ¿qué tipo de herramientas hoy día necesitamos? Justamente herramientas que son difíciles, pero que todos podemos ocupar, que tienen que ver con mentes más abiertas. Uno dice, claro, abre la mente, no es cosa de llegar y abrir la mente, es como seamos creativos, no es cosa de llegar y ser creativo. Pero sí que hoy día, es justamente algo que yo estoy desarrollando, tiene que ver con trabajar en distintos tipos de talleres, distintos tipos de herramientas para que aprendamos a ser más abiertos y podamos desde ahí construir mucho mejor con otros. Entonces, hay un tema ligado a la apertura, ligado al aprender y el desaprender, temas ligados a la autoestima de los profesionales, donde se cae todo este mito que teníamos antes justamente de las jefaturas como líderes que golpean la mesa, que son el jefe porque son el jefe en términos jerárquicos, y que empieza una lógica muy distinta, donde la horizontalidad, el trabajo en equipo, la colaboración, son los temas, y justamente ahí hay cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, se trabaja mucho desde el feedback, pero desde un feedback no como nosotros los chilenos, que somos muy amables en general, y que yo le digo, oye, mira, Edith, te voy a decir algo, y pienso bien las palabras, y te lo digo de la mejor manera. Ahí lo que se hace es que yo me pongo al medio de un montón de personas que te van diciendo cosas,
que a veces son buenas y a veces no son tan buenas. Y tiene que ver con cómo justamente el trabajo personal de autoconocerse, de tolerar, de ser capaz de equivocarse y decirlo, son cosas que están súper lejos de nuestra cultura hoy día y que claramente tenemos que ir avanzando desde los profesionales y desde la transformación organizacional completa a una cultura que permite que estos cambios que pueden ser hoy día, oye, ya, hay que cambiar, hay una nueva herramienta, a todos nos ha pasado en las empresas. La inteligencia artificial, que es un súper tema, chuta, ¿cómo ocupo el chat GPT? ¿No? O sea, esto va a ocurrir todos los días y con una velocidad cada vez más rápida. Por lo tanto, no es el tema de saber si que ocupo ChatGPT o ocupo otro. Tiene que ver con cómo yo soy capaz de recibir, sacar, me lo saco, me lo aprendo, lo desaprendo, ese ejercicio. Así que te diría yo que el ejercicio hoy día y el gran desafío tanto de los profesionales como de las empresas tiene que ver con cómo ponemos el foco otra vez en las personas y en el desarrollo de todo este tipo de habilidades. Totalmente de acuerdo. Lo mismo comenta Loreto acá en el chat, detrás de las marcas y de las empresas están las personas. Finalmente, un buen liderazgo hace un buen equipo y eso se traspasa. Totalmente. Si hoy Tenemos, día los liderazgos esos jerárquicos, de verdad hay muy poco y por eso es importante entender desde nosotros mismos, ¿no? O sea, tener muy claro cuál es el estilo de liderazgo que uno tiene, cuál es el estilo de liderazgo del equipo con que uno se relaciona y hacia dónde avanzar, porque los liderazgos tienen sus lados buenos todos y sus lados de sombra todos, pero cuando los tenemos claros es mucho más fácil gestionarlo, decir, oye, yo cuando me estreso me pasa esto, ¿no? Y a tal de mi equipo le pasa esto y así nos complementamos. Eso es parte de lo que hoy día se necesita en la organización. totalmente. Tenemos otra pregunta de María. ¿Este análisis es transversal para los diferentes GSE o existen diferencias relevantes entre ellos? El análisis es general. Lo que sí vamos a ver es que en este momento la contracción económica es lo que más está marcando. Como les contaba, en los segmentos más bajos esto significa una renuncia de categorías, pero en los segmentos más altos también hay un nuevo modo, que es un modo distinto y que tiene que ver con un modo del consumo smart, mucho más fuerte de lo que había antes, y de una valoración de las cosas que también es distinta, que tiene que ver con la transformación que estamos viendo como sociedad, donde con todo este cambio, desde lo que les comentaba desde los millennials, ¿no? Ya hoy día la deseabilidad, la aspiracionalidad, que muchos de nosotros hablábamos, ¿no? O sea, los que tenemos ahí desde los 40 hacia arriba, ¿no? Algunos 30 y tantos para arriba también, se hablaba de la aspiracionalidad como mostrar que uno tiene plata. Hoy día eso no tiene nada de aspiracional. Hoy día la aspiracionalidad tiene que ver con cómo yo puedo trabajar en algo en lo que yo realmente amo y me realizo y siento que aporto. Y esa es la nueva mirada de cómo yo tengo un tiempo para estar con mis niños. Y eso es transversal y lo estamos viendo en grupos económicos tanto altos como bajos. Obviamente todavía ese es el lujo que los segmentos altos están pudiendo acceder y los segmentos bajos no. Pero respondiendo a la pregunta, en general vamos a ver que la sociedad deja de ser tan distinta como antes en grupos socioeconómicos, sí se tensionan económicamente, pero las diferencias van mucho más que ver con temas ligados a las edades, a los perfilamientos de las edades y no tanto al grupo socioeconómico como antes, que uno decía, uy, la clase alta y la clase más baja son un mundo distinto. Hoy día, si se fijan, las diferencias no están tan marcadas por los grupos socioeconómicos, tienen que ver con otros temas más valóricos. Perfecto, estamos con varias preguntas. Paulina pregunta, ¿cuál aspecto te parece clave al momento de la construcción de marca, teniendo en cuenta el contexto actual, donde las estrategias de precios son las que generan un valor atractivo para el consumidor? Sí. La verdad es que la estrategia eh, de hoy me parece que es la de siempre en términos de que la construcción de las marcas deben hacerse a distintos niveles. Sin duda hay que tener una propuesta donde la base tiene que ver con qué producto estoy ofreciendo, con cómo ese producto es diferente y relevante para las personas y cómo tiene un precio y una distribución acorde al mercado. Entonces tenemos esa base ahí. Pero luego, ¿cuál es la propuesta emocional? Y luego, ¿cuál es la propuesta simbólica y más ligado a el mundo de los propósitos que tiene esa marca? Eso tiene que estar construido sí o sí en cualquier marca que tengamos. El tema es justamente con eso construido, cómo vamos siendo capaces de, desde esa consistencia, cuando el contexto aprieta por un lado,
poder activar y comunicar más hoy día el mundo de la propuesta de productos y de precios, y en otros momentos donde la propuesta económica no está tan contraída o no es tan necesaria, podemos hablar mucho más de lo emocional, ¿no? O sea, tiene que ver con poder transitar por la marca de una manera consistente, porque está bien construida en todos los niveles, pero poder ser capaz de comunicarla acorde al contexto y a esa sensibilidad. Perfecto. Elisa pregunta, ¿cómo consideras que está Chile enfrentando estos desafíos en comparación con el resto de Latinoamérica? Muy interesante pregunta. Interesante la pregunta. A ver, Chile desde la pandemia, la verdad es que se vio más afectada por cambios que los otros países de latinoamericanos desde nuestros estudios. Entonces, todo el tema, por ejemplo, digital, hicimos un cambio que no todos los países hicieron. Nosotros estábamos con cierto nivel de digitalización, llegó la pandemia, nos pegamos un salto de digitalización, los países europeos después se devolvieron, o los países más avanzados, Estados Unidos, después se devolvieron a sus niveles actuales, anteriores, y nosotros nos quedamos en un nivel de digitalización mayor. Otros países de Latinoamérica estaban más atrás en digitalización y avanzaron poco, menos que nosotros, ¿no? Entonces, ahí tenemos una brecha. Después, en términos económicos, vamos a ver, claro, justamente Argentina está viviendo un mundo muy diferente, Brasil otro mundo muy distinto. Por lo tanto, yo te diría que hoy día es difícil hablar de todos los países latinoamericanos como un mismo grupo, ¿no? O sea, hay mucha particularidad que estamos viviendo y muchas realidades que son muy distintas entre la una y la otra en este contexto. Antes hablábamos con mucha más facilidad de Latinoamérica, hoy día las realidades son muy particulares y te diría que sí están cruzadas todas en diferentes escenarios, pero están muy cruzadas todas por el escenario económico, que es diferente en su contracción. No vamos a compararnos con Argentina, afortunadamente, pero estamos viviendo ambos contracciones en sus distintas magnitudes, Brasil también, en general los países. Cambios sociales importantes también en esta lógica también de Argentina, ¿no? Desde los polos, ¿no? Desde un lado al otro, igual que nos pasa en Chile, con la lógica pendular, donde al final lo que queremos es poder avanzar en esta lógica de acuerdos, porque volvemos a, cuando estamos contraídos, estamos tensionados, es como que uno tiende a polarizar su opinión, entonces se pone más rígido, y eso hace lo que estamos viviendo en este país, justamente en las primeras láminas, donde al final me cuesta a mí relacionarme con uno que piensa distinto. Y ese es el fenómeno que estamos empezando a vivir en Latinoamérica, que cuesta que lleguemos a acuerdo. Entonces te diría que hay muchas diferencias entre lo que estamos viviendo hoy día en los países, pero los hilos conductores tienen que ver con la transformación social importante y luego con lo económico, pensando que las transformaciones que se han dado en Latinoamérica son más rápidas que las que se dieron en los países más desarrollados, donde todos estos cambios tuvieron más tiempo, porque son países más antiguos, ¿no? Nosotros somos todavía países jóvenes y estamos en nuestra adolescencia buscando identidad. Muchas Sí, gracias, total. Caro. Bueno, veo que en el chat no hay más preguntas. Claro, quiero agradecerte profundamente porque sí hay muchos comentarios de tu claridad, el contenido que expusiste, así que muchísimas gracias por estar hoy día acá con nosotros, compartiendo tu conocimiento, tu experiencia y tanta data interesante. Nos quedamos con eso y a reflexionar también de lo que está haciendo cada uno desde su vitrina.